Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo la continuación de la serie de videos del torneo. Originalmente había pensado en hacer los análisis de personaje y el encuentro en un solo video, pero luego me di cuenta que se hacía demasiado largo el video y era demasiado trabajo para un solo video, por lo que decidí dividirlos en dos partes. El análisis de los personajes en un lado y el enfrentamiento por el otro. Pero ahora he pensado en que es mejor hacer el análisis de cada personaje por separado. Y así mejor hacer dos series que se complementen entre sí, una de Versus, que sería la serie que hemos titulado como, el primer gran torneo del Jujutsu, y la otra estaría dedicada al análisis por separado de cada personaje. También les informo que voy a alterar el orden de los versus, así por ejemplo adelantaré el de Yuta versus Yorozu, que originalmente sería el último de esta primera ronda del torneo. También es probable que primero suba el enfrentamiento simulado y ya después, con más tiempo suba el análisis individual de cada personaje. Esto porque, no puedo dejar de pensar en el nuevo manga, Jujutsu Kaisen módulo y en la aparición de la armadura rica en el último capítulo. Así que este enfrentamiento entre Yuta y Yorozu, me tiene emocionado y ya quiero hacerle su respectivo análisis. Y en caso de que se pregunten por qué no subo videos tan seguido, es porque esto es mi pasatiempo y un proyecto muy personal para mí, casi un capricho y aún no tengo planes de vivir de esto. Y sucede que entre el trabajo y la universidad, la verdad es que solo me queda muy poco tiempo libre para hacer esto. ¿Que por qué lo hago? Porque nadie más lo hace, no de la forma en que me gustaría, así que lo hago yo y lo disfruto yo mismo también. Bueno, sin más, en esta ocasión, les traigo este video que ya tenía casi completamente preparado, el segundo encuentro del bloque B, la batalla narrada entre Nobara Kujisaki y Naobito Zenin. Los videos que hice analizando las fortalezas y debilidades de estos dos contendientes ya están publicados en el canal y es recomendable que los vean antes de ver este video, para de esa forma comprendan un poco mejor lo que sucede en este video. Pero si decides ver este video sin ver los dos anteriores, tampoco hay lío, porque al final de este video te explico un poco las decisiones que tome y al ganador del versus. Contexto del enfrentamiento. Vamos a situar este enfrentamiento en el arco inmediatamente posterior al de Shibuya, me refiero al pequeño arco de ejecución. Para esto determinaremos que es Naobito el que decide ir personalmente tras Itadori, probablemente porque en este universo alternativo no perdió su brazo y tampoco se encontró con Yogo, pero sí pudo ver de primera mano todos los estragos que provocó Sukuna en Shibuya y cree que es imperativo que Itadori sea ejecutado antes de que vuelva a perder el control. Pero también tiene un segundo objetivo, recuperar a Megumi para el clan Zenin. Esto no le sienta bien a Naoya Zenin, quien ve su posición como el siguiente líder del clan comprometida por la existencia del usuario de las 10 sombras. Por otro lado, Nobara en este universo, no habría sido tocada por Mahito y tras el incidente de Shibuya estaría junto a Itadori y Choso y al igual que ellos, desconocería la reactivación de la sentencia de muerte sobre Itadori. Después de los trágicos acontecimientos en el incidente de Shibuya, Itadori sigue cazando maldiciones junto a Choso y Nobara Kujisaki en una Tokio infestada de maldiciones. El agua del río fluye tranquila y la ciudad se ve completamente deshabitada. Un silencio mortuorio e ininterrumpido se cierne sobre cada rincón en medio de la noche, hasta que... Aplauso, aplauso, aplauso. Dos maldiciones enormes como un par de ballenas azules con patas y una gigantesca boca dispuesta a tragarse todo de un solo bocado salieron del agua hambrientas. Ya están aquí, dijo Yuji Itadori, el responsable de haber atraído al par de maldiciones de gran tamaño. Al instante las maldiciones se abalanzaron sobre él, dispuestas a devorarlo de un solo bocado. Pero él fue más rápido y se echó a correr. En medio de la persecución otras maldiciones se unieron, dos pequeñas y de aspecto repulsivo por el aire y un humanoide cíclope más adelante. Itadori esquivó al cíclope y de un puñetazo exorcizó a una de las pequeñas maldiciones voladoras. Dio otro salto y más adelante vio un túnel peatonal. Desde el principio su objetivo había sido atraerlas hasta aquí. Penetró en el interior con confianza, solo prestando atención de no pisar unos clavos dispersos por el suelo. Más adelante se veía la salida. Horquilla, se escucha decir desde las sombras y un sinfín de clavos penetraron en el cuerpo de todas las maldiciones, de una de ellas un brazo salió volando y cayó cerca de la hechicera en las sombras quien con una sonrisa sacó una muñeca vudú de su chaqueta. Choso, gritó Itadori, al sujeto que lo esperaba al otro lado del puente.
Resonancia, sangre perforadora. Los dos activaron sus técnicas al mismo tiempo, un destello negro apareció mientras una maldición era destruida desde el interior. Y una estela de sangre comprimida pasó a un costado de Itadori hasta impactar en línea recta contra las otras maldiciones que apenas habían conseguido sobrevivir a la orquídea de Novara. En poco tiempo los cuerpos de las maldiciones se evaporaron por completo esparciendo un humo fétido por el aire. Ni una sola de las maldiciones sobrevivió a esos ataques. Opa Itadori, decía Novara mientras salía de entre la oscuridad del puente. Bien hecho hermano menor, decía Choso desde la dirección opuesta. En su mente, decía para sí mismo, increíble, cuando luché contra él, me dio la sensación de ser fuerte, pero ahora su forma de luchar es más sutil, maneja a la perfección su energía maldita y tiene una fuerza increíble en sus músculos. Y la chica, la he perdonado por lo sucedido con mis hermanos, porque Itadori me lo ha pedido y porque no sabían contra quiénes estaban luchando. Aunque ella no tiene tanta fuerza como Itadori, su manejo de la energía es casi tan bueno como el suyo y ese destello negro de hace rato. Creo que había estado tratando de hacerlo desde hace tiempo, pero no había podido conseguirlo hasta ahora. ¿Sigues con eso?, pregunta Novara. Oye Itadori, ¿qué te parece si nos deshacemos de este loco y buscamos a Megumi? A donde vaya Itadori iré yo, es mi deber de hermano mayor cuidar de él, respondió Choso a las palabras de Novara. Otra vez con eso, le replica Novara. Ya has tenido que haberlo recordado hermano, tu padre tenía una gran cicatriz en su frente, siguió insistiendo Choso. No veo a Megumi por ningún lado, decía una voz desde la parte superior del puente peatonal, sorprendiendo a todos. Pero aquí está el recipiente de su cuna. Termino de decir a una figura avejentada a un costado suyo, se trataba de Naobito Zenin y el que hablaba era el menor de sus hijos, Naoya Zenin. Itadori, ese viejo de ahí, lo conozco, él estaba en mi grupo durante la misión en Shibuya, creo que es el líder del clan Zenin, el bastardo por el que Maki nunca fue ascendida de 4º grado. ¿Qué están haciendo ahí para dos? ¿No van a huir? Les gritó Naoya, desde su posición en lo alto. El viejo por su parte solo jugaba con su largo bigote de estilo inglés, sin quitarle los ojos de encima a Itadori Yuji. ¿Huir? Le increpó Itadori a Naoya. Todavía no se han enterado, ¿verdad? Tu sentencia de muerte se ha vuelto a activar ahora que no está Satoru Gojo. De pronto el anciano desapareció de la vista de todos los presentes y apareció a la espada de Itadori. Con un toque lo convirtió en un fotograma. Ustedes tres, son demasiado lentos, y tras decir esas palabras lo lanzó lejos de un puñetazo. Choso fue el primero en reaccionar, pero fue interrumpido por el más joven, que parecía ser igual de rápido que el anciano. Novara no daba crédito de lo que estaba pasando. Eso no es simple refuerzo con energía maldita, tiene que ser un hechizo, sí, eso debe ser. Los dos tienen el mismo hechizo. Resuelta, echó su mano a la pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada del cinturón y sacó algunos clavos preparándose para su primer ataque. Cuando de pronto, una sensación pesada se ciñó sobre los presentes. ¿Gojo-sensei? No, es alguien más siniestro. Pensó Novara Kujisaki, ella al igual que todos los demás, giraron su cabeza en la dirección de la fuente de esa energía ominosa. Se trataba de un chico, como de su misma edad de aspecto frágil. Lo vio dar un pequeño salto y al momento siguiente se quedó sin aire al ver cómo echaba abajo un muro de concreto solo con su presión espiritual. ¿Quién es Itadori Yuji?, dijo el desconocido. Okotsu Yuta, dijo el anciano. Tu presencia es tan ominosa como la de Satoru Gojo. El chico lo miró con expresión aburrida, pero seria. ¿Y tú quién eres?, le dijo al anciano, provocando la risa de este último. Ja ja ja, el chico que buscas está por allá, dijo señalando en la dirección de Itadori Yuji, si no te molesta yo serviré de testigo para esta ejecución. Choso, sin pensarlo ni un momento más activó escamas rojas y junto las palmas de sus manos apuntando en la dirección de Yuta Okotsu. Itadori, corre. Lamentablemente, el ataque fue interrumpido por una patada de Naoya. Itadori ya se había echado a correr y detrás de él Okotsu lo perseguía. El anciano hizo el gesto de seguirlos, pero enseguida tuvo que esquivar un clavo disparado en su dirección. Se gira y vio a una chica de expresión seria que hasta ese momento él había ignorado. Otros 2 clavos fueron disparados en su dirección. Por otro lado, el encuentro entre Choso y Naoya se intensificó. Choso fue congelado en un fotograma y mandado a volar lejos en otra dirección con una patada.
Pero Naoya no se detuvo ahí, la presencia de su padre en el campo de batalla lo obligaba a demostrar su fuerza, a demostrar que indiscutiblemente merecía el cargo de líder de la familia. De un salto salió disparado a una velocidad increíble detrás de Chozo. Si escuchaste sobre la reactivación de la sentencia de muerte del muchacho. Preguntó el anciano después de haberse quedado a solas con la chica. Eso me importa un carajo, si quieres matarlo, tendrás que pasar por encima de mí. La respuesta de la chica provocó nuevas carcajadas en el anciano. Oye chica, ¿sabes cuántos frames por segundo hay en una animación? Decía el anciano mientras la chica seguía lanzando clavos y este los evitaba con movimientos mínimos. Con la resolución de hoy en día el ratio de frames tiende a aumentar, el 4K va a 60 frames, continuó diciendo el anciano hasta que, ¿no crees que es algo desagradable? Gritó. Novara respondió con una palabra, horquilla. Pero el anciano ya no estaba donde se suponía, de lo siguiente que se dio cuenta es de que había recibido un golpe que la mandó a volar contra un muro cercano. Chica astuta, si no hubiera prestado atención a los clavos me habrías puesto en serios aprietos con esa técnica tuya. ¿Qué clase de técnica ritual es esa? Ni siquiera pude ver de dónde vino el golpe, dijo la chica con expresión furiosa. Se llama proyección, dijo el anciano desde su espalda justo antes de golpearla en la nuca. La chica se desplomó en el suelo sin más, completamente inconsciente. Ese golpe marcó el final del encuentro. Ahora, ¿en qué dirección se fue Yuta? Se preguntaba el anciano, mientras jugaba con su bigote de estilo inglés. Análisis del combate. A decir verdad, no creo que el resultado de este combate sorprenda a nadie, sobre todo si ya vieron los vídeos que subí analizando las fortalezas y debilidades tanto de Nobara Kujisaki, como Ana Obito Zenin. Sobre todo porque entenderán que, Novara tan solo era una hechicera de tercer grado en proceso de promoción, y que esta misma durante el arco de Shibuya se había mostrado abismalmente inferior a Kento Nanami, quien en ese mismo arco, se vio ampliamente superado como hechicero de primer grado frente a Naobito Zenin. Por otro lado, si son atentos se habrán dado cuenta que inadvertidamente le di un power-up ilegal a Novara, para que pudiera ser un poco más competente en esta pelea, pero no me resultó muy bien porque igual la derrotaron muy rápido. Dicho esto aprovecho para explicarles la forma en que deben ser manejados los power-up en este tipo de enfrentamientos. Lo primero que hay que entender es que nosotros como fans o como creadores de contenido en estas plataformas no tenemos la última palabra y tampoco podemos pretender saberlo todo sobre un universo que es autoría de alguien más. Así que el tema de los power-ups se manejará con los datos vistos en el manga y nada más que con eso, sin teorías o eventos que no hayan ocurrido en el manga. Como ha sido en parte el caso de este video con Novara a quien le hemos subido sus estadísticas básicas, hasta igualar las de un hechicero de primer grado como Nanami. Y hemos justificado esto diciendo que pudo conectar un Black Flash después de un tiempo de estarlo intentando, cuando esto en el manga solo ocurre una única vez, en el arco de las pinturas de la muerte y fue por suerte. Después de eso, viene el arco de Shibuya donde queda en coma tras su encuentro con Mahito. Es por este motivo que hemos dicho que es un power-up ilegal. Pues excede a los datos proporcionados por el manga. ¿Qué sería un power-up legal? Bueno, para explicarlo tomaremos de ejemplo a Yuji Itadori, en su pelea final contra Sukuna. Esa versión de Itadori, comenzó la pelea con el potencial latente de usar los cortes de Sukuna, pero no había sido capaz de usarlos todavía a pesar de que la técnica ya había sido grabada en su cuerpo. Pero, durante el transcurso del combate Itadori consiguió conectar un Black Flash muy fuerte en Sukuna y es tras este evento que entró en un estado mental similar a la iluminación y en ese momento ya pudo usar los cortes de Sukuna y más tarde demuestra incluso una expansión de dominio. Si usamos esta versión de Yuji Itadori para nuestros versus, usaríamos su versión del inicio del combate y si durante el transcurso de este se dan las condiciones adecuadas entonces Itadori debería poder conectar otro Black Flash como el que conectó a Sukuna. Y recién así obtener acceso a la habilidad de usar los cortes de Sukuna. Otro ejemplo similar sacado del manga es Satoru Gojo joven, quien al enfrentarse a Toji, no sabía usar la técnica inversa, y de su ritual solo dominaba la barrera del infinito y su variante de mayor producción, el azul y nada más. Pero al encontrarse a las puertas de la muerte entró en un estado mental de iluminación y finalmente fue capaz de usar la técnica inversa, pero además también fue capaz de usar la inversión de su ritual, el rojo llegando incluso a lograr un púrpura.
Si usamos a este personaje en un versus, lo usaríamos en su estado base y solo si las mismas condiciones vistas en el manga o similares se reproducen, entonces podríamos decir que este Goyo sería ahora capaz de usar el rojo y el púrpura o de sanar las heridas sufridas durante la pelea. Pero ojito porque aquí, a diferencia del caso que explicamos de Yuji Itadori, Goyo joven no demostró el uso de un Black Flash en su respectivo arco, o al menos no que yo me acuerde ahora, así que no podemos justificar en un combate que este Goyo experimente un Power Up a partir de un Black Flash, porque eso no lo vimos durante su respectivo arco en el manga. Puesto así, el Power Up de Goyo es legal si se encuentra a las puertas de la muerte, pero ilegal si se justifica con un Black Flash, habilidad que no demostró poder usar en ningún momento, o al menos no que yo recuerde. Asimismo, tampoco vimos a Yuji Itadori experimentar un power-up, en las mismas condiciones que lo hizo Goyo. Si hiciéramos algo como esto, sería un power-up ilegal, pues no sale de los datos proporcionados por el manga, sino de la percepción individual del que fabrica el enfrentamiento hipotético. ¿Cómo ha sido el caso en esta oportunidad con Nobara? Bueno, esto sería todo por este video. Si se me ha escapado algo, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, déjame tu me gusta, y si quieres seguir viendo más contenido como este, también te puedes suscribir y darle clic a la campanita, para que no te pierdas nada de lo que estaré trayendo al canal.